Somos el grupo 9 y vamos a presentar la investigación en el consumo de sustancias psicoactivas en la vida universitaria. Entonces, la pregunta de investigación es cuáles son los factores que llevan a cabo a los estudiantes de la Universidad de los Andes entre los 18 y 25 años a iniciar y reincidir en el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, en cuanto al problema de política pública, tenemos que el consumo de SPA a nivel nacional e internacional sigue en aumento y se ha complejizado en cuanto a las formas y los tipos de consumo. Esto según una resolución del Ministerio de Salud en 2019. Además, se habla de que se han agudizado sus efectos en la salud y en el desarrollo integral de la población. Además, en esta misma resolución se habla de que el consumo de estas SPA afecta el funcionamiento cerebral, además de procesos como la toma de decisiones, planeación, juicio, regulación y procesamiento emocional, entre otros, además de las implicaciones que tiene en la generación de vínculos y relaciones sociales. Em, y también se resalta la importancia de fortalecer los factores para prevenir el consumo de las sustancias psicoactivas y reducir la probabilidad de desarrollar afecciones a la salud y el funcionamiento global que ameriten tratamiento. Ahora bien, por la parte de política pública elegida, elegimos la política integral con la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas del Ministerio de Salud de 2019. Por esto, esta política profundiza en el análisis de sus causas, su relación con la salud mental, problemas y trastornos mentales, dinámica de los vínculos afectivos, enfermedades crónicas y la capacidad de respuesta. Como se puede ver, hay cinco ejes importantes, sin embargo, nos vamos a centrar en tres principalmente. La primera es el fortalecimiento de los factores protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas, que está orientado a favorecer el desarrollo de capacidades resilientes y de afrontamiento entre las personas, familias y comunidades frente al consumo de estas sustancias. En segundo lugar, está el desarrollo de entornos protectores frente al consumo de sustancias psicoactivas. Este eje está orientado a incidir en factores de riesgo individuales, familiares y comunitarios relacionados con el inicio temprano e impacto del consumo de sustancias psicoactivas. Y en último lugar está la gestión y articulación y coordinación sectorial e intersectorial, que este eje está orientado a transformar los determinantes sociales de la salud mediante una respuesta orientada, coherente y sistemática desde el sector de la salud. Cabe resaltar que esta política deja de tratar el consumo como algo prohibitivo y lo empieza a tratar de una forma más integral, llevándolo hacia un consumo responsable. Bueno, entonces nosotros empezamos haciendo un análisis de codificación axial. Para esto lo que hicimos fue utilizar tres mecanismos inicialmente, y el número uno es la transcripción de las cuatro entrevistas que realizamos. Esto pues fueron grabadas a través de Zoom, a través de notas de voz del celular, y lo que hicimos fue en el programa que nos ofrece Microsoft hacer una transcripción para así después corregirlas y con esto hacer un libro de códigos por cada entrevista. Es decir, escogimos cuatro libros de códigos, intentando entender como los conceptos importantes. Al entender y ya tener esto es lo que buscamos y lo que sentimos que era lo más apropiado, era un análisis de codificación axial, puesto que al ser entrevistas tan amplias y de temas tan personales para las personas, pues eran demasiado o eran muchísimos conceptos, muchísimos temas que eran importantes poder dividir entonces entre categorías y subcategorías. Por ende, consideramos que este era el análisis más adecuado, más correcto que se podría realizar frente a la situación problemática que estamos manejando. Bueno, entonces ahora teniendo en cuenta el número de entrevistas que ya se mencionó, que fueron 4, encontramos unos posibles factores que explican el consumo. Estos son las experiencias personales, ya sean pasadas o presentes, que inciden en que la persona determine o tome la decisión de iniciar el consumo de sustancias psicoactivas, también el círculo social y la influencia familiar, como posibles personas que ya sea que acojan la idea de consumir o que por el contrario estén en contra. También una propensión a estar en espacios de libre consumo, como lo son fiestas, parques públicos o plazoletas, en donde se puede llegar a cabo esta prohibición esta actividad sin ninguna prohibición. Hay una necesidad de explorar sensaciones nuevas que no se pueden experimentar con ningún otro mecanismo. Y la temporalidad frente a la periodicidad entre cada consumo, el momento en el que se inició y con la frecuencia en la que estas personas pues interactúan con estas sustancias. Bueno, entonces, para las dificultades identificadas en el proceso de investigación, tenemos en primer lugar que es importante tener un amplio número de perspectivas para poder planear una política pública que en efecto aborde la necesidad de varias personas y pueda recolectar la mayor cantidad de pues, perspectivas que en efecto sean propensas para identificar los factores más reiterativos en el consumo y que lo ajusten a la realidad. Pues una posible solución para esto básicamente sería aumentar el número de entrevistados para poder cubrir el mayor número de perspectivas dentro del grupo de población delimitado.
Bueno, otra de las dificultades que se identificaron, bueno, en mi caso que yo identifiqué, fue la selección de las personas a las que íbamos a entrevistar, que se dio mediante conocidos que sabían de personas las cuales realizaban su consumo y primaron las personas que realizaban esto de forma periódica y habitual y además que habían reincidido en el consumo después de su primera vez. Esto nos llevó a sesgar un poquito la muestra y buscar, sí, personas de la población que estamos estudiando, pero que tenían ciertas características o un mismo perfil, el cual era que hablaba de que consumían, digamos, periódicamente, normalmente de forma frecuente, ciertas sustancias, y por tanto, tal vez dejamos afuera el perfil tal vez como de personas que no lo hacían tan frecuente o personas que tenían un consumo un poco más responsable, por lo que puede que esto haya afectado la investigación. Además, que creo que pues una posible solución podría ser, obviamente, diversificar la muestra que tenemos, tomar más entrevistas, pero a personas también que tengan un perfil un poco diferente, que manejen un consumo o más responsable o incluso un consumo más irresponsable, donde lo hagan muy frecuentemente, para tener un espectro mucho mayor y poder recolectar información, digamos, que represente un poco más a toda la población que estamos estudiando. Listo, otra problemática o pues dificultad que se pudo encontrar fue que pues los entrevistados utilizaban términos o palabras que significaban lo mismo y a la hora de hacer la codificación pues era un poco, pues o presentábamos dificultades para ello. Razón por la cual pues una posible solución era hacer preguntas más puntuales y evitar que la persona se fuera por las ramas, se desviara el tema o si era el caso volverlo a centrar para que volviera a retomar el tema y si en algún momento pues volverle a preguntar a qué se refiere con la palabra pues que hizo mención. Y ya por último, una dificultad que nosotros encontramos que realmente, pues, pues sí se a considerar es que cada persona tiene su propia manera de hacer una entrevista o inclusive de responder. Nosotros estamos manejando inicialmente unas instrucciones para la entrevista con las preguntas y todo, pero lo que estábamos pensando en un principio era cómo permitir a las personas que nos contaran sus experiencias. Cada experiencia es distinta, entonces pues eso fue un poco amplio y además solo dos personas realizaron las cuatro entrevistas, entonces no es muy difícil encontrar como un hilo, pues realmente sí hay un hilo, pero no es difícil encontrarlo tan fuertemente. Entonces eso puede generar que hayan respuestas demasiado amplias o que una entrevista sea un poco diferente a la otra, además de que pues la persona ya es distinta por sí. Entonces una de las posibles soluciones que nosotros podemos plantear es que las instrucciones de las entrevistas sean un poco más encerradas y permitir que sea como ampliar un poco el número de preguntas o temas relacionados para que así sea un poco más concreto lo que nosotros estamos buscando que nos respondan. Y la otra opción también es que nos organicemos en tiempo para que las demás personas y todos nosotros podamos de cierta forma responder o entender o llevar a mismo un mismo método de entrevista. Bueno, frente a las implicaciones para el análisis, encontramos en primer lugar que hay una subjetividad en los resultados que pueden surgir de esta investigación, teniendo en cuenta que partimos de una investigación cualitativa que analiza las perspectivas de los individuos que se entrevistan. Por lo tanto, pues nos sesgamos a lo que esas personas han tenido como experiencias personales a lo largo de sus vidas y que los ha llevado en este caso a consumir sustancias psicoactivas. Entonces, ya sea ampliando el número de perspectivas o en efecto viendo otros enfoques, pues se podría tal vez reducir este nivel de subjetividad. Ok, también están las recomendaciones de política, que pues las hicimos con base en el análisis y como ya vimos, el análisis lo hicimos para cierta parte de la población porque tenían un perfil muy parecido a quienes entrevistamos. Entonces, esto llevó a que, digamos, el análisis se viera influenciado y también cambiara la forma en que planteábamos el análisis de política pública, por lo que sería bueno también empezar a incluir otro tipo de perfil de esta misma población, como las personas que consumen o muy seguido o menos seguido y tienen pues diferentes características. Además, está la parte del sesgo de información que tiene relación con la dificultad que tenía David respecto a las entrevistas, que los entrevistadores pues los hacíamos de forma diferente porque teníamos una guía, pero era muy general, no era tan específica y probablemente preguntábamos cosas distintas, no igual, o sea, no literalmente iguales. Entonces, tal vez se interpretaban de manera diferente por parte de los entrevistados. Además de tal vez los gestos, las expresiones y tal vez esta parte de hacer la entrevista virtual y presencial también pudo influenciar en la forma en cómo nos respondía el entrevistado, por lo que esto pudo generar sesgos de información también. Entonces, sería también corregir esta parte que influenció el análisis de política pública.
Gracias.